Imagina una colonia de hormigas bulliciosa, llena de corredores estrechos y hormigas trabajadoras que van y vienen sin parar. Allí, en medio de toda esa agitación, vivía una hormiguita que era diferente a las demás. Ella era la más pequeña de su colonia, casi imperceptible entre las otras. Sus patitas delgadas apenas podían soportar el peso de su propio cuerpo, y eso la convertía en blanco constante de las bromas de las demás hormigas. Mientras las hormigas más grandes se jactaban de su fuerza y habilidades, la pequeña hormiguita intentaba, a su manera, contribuir a la colonia. Pero, para las otras, ella era solo una fuente de diversión cruel. Cada vez que intentaba unirse a las tareas diarias, sus compañeras la rodeaban, lanzando miradas de desprecio y susurrando entre ellas. «Miren quién llegó, la más pequeña de todas», decía una de las hormigas más fuertes, riendo. «¿Creen que puede cargar una hoja hoy? Apuesto a que no», respondía otra, riendo en voz alta. La pequeña hormiguita bajaba la cabeza, sintiendo el peso de las palabras que eran más pesadas que cualquier hoja que pudiera cargar. Intentaba no dejar que las provocaciones la afectaran, pero cada risa, cada comentario ácido, era como una espina que perforaba su corazón. Todo lo que quería era ser vista como una igual, ser respetada por lo que podía hacer, aunque fuera poco. Las hormigas la desafiaban constantemente, sabiendo que no tendría oportunidad. «Carga esa piedra», decían. «Cruza ese río», insistían, mientras observaban desde lejos, listas para reírse de cualquier intento frustrado. La hormiguita se esforzaba, pero las piedras eran demasiado grandes y las hojas, demasiado pesadas. En el fondo, sabía que lo que las otras querían no era verla superar, sino verla fracasar. Por más que intentaba, la hormiguita no podía evitar la sensación de que nunca sería lo suficientemente buena. Era como si toda la colonia conspirara contra ella, como si su pequeñez fuera un defecto imperdonable. Pero, aún así, día tras día, seguía intentando, con una resiliencia que las otras hormigas no podían ver. Y así, la pequeña hormiguita continuaba, silenciosa en su sufrimiento, cargando no solo el peso de su propia pequeñez, sino también el de las expectativas y humillaciones que las demás le imponían. Poco sabía ella que, pronto, todo eso cambiaría de una manera que nadie, ni siquiera las hormigas más fuertes, podría prever. Los días pasaban y los desafíos solo aumentaban. Las hormigas de la colonia parecían divertirse cada vez más con las dificultades que imponían a la pequeña hormiguita. En un día particularmente caluroso, decidieron proponer un nuevo desafío: cargar una semilla enorme, que ni siquiera las hormigas más fuertes podrían levantar solas. Era una prueba imposible, pero estaban ansiosas por ver fracasar a la hormiguita. «Veamos qué puede hacer la más pequeña de todas con esto», dijeron, empujando la semilla hacia ella, mientras las risas resonaban alrededor. La hormiguita miró la semilla, sintiendo que su corazón aceleraba. Sabía que no lo lograría, pero aún así, algo dentro de ella se negaba a rendirse. No se trataba de demostrar nada a las demás, sino a sí misma. «Respira hondo», la hormiguita comenzó a intentar levantar la semilla. Usaba toda la fuerza que tenía, empujando, tirando, pero la semilla apenas se movía. Las otras hormigas observaban con miradas burlonas, murmurando entre ellas y esperando el momento en que finalmente se rendiría. El sol abrasador hacía que su caparazón brillara de sudor, pero la hormiguita no se detenía. Cada segundo parecía una eternidad, y cada fracaso era una nueva risa de las hormigas alrededor. Sin embargo, la pequeña criatura no permitía que el desánimo la dominara completamente. Sabía que la tarea era imposible, pero había algo más grande que la impulsaba: un profundo deseo de seguir intentando, independientemente de las circunstancias. Cansada y sin fuerzas, la hormiguita finalmente se detuvo, jadeante. La semilla no se había movido casi nada, y las otras hormigas, ahora más audaces, se acercaron para burlarse. «Nunca lo conseguirás, pequeñita», dijo una de ellas, empujando a la hormiguita ligeramente con una pata. «Este mundo no es para hormigas débiles como tú».
Esas palabras cortaron más profundo que cualquier dolor físico. Sintiendo que había sido derrotada, la hormiguita se apartó de la semilla y encontró un rincón solitario, lejos de las demás. Allí, se tumbó, exhausta no solo por el intento fallido, sino por la carga emocional que llevaba. Miró al cielo, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Era difícil entender por qué las cosas eran tan injustas. Todo lo que quería era un poco de respeto, un lugar donde pudiera sentirse útil. Pero, en ese silencio solitario, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Tal vez era la frustración acumulada, o tal vez simplemente la última chispa de fuerza que aún quedaba en su pequeño corazón. La hormiguita se dio cuenta de que, incluso en medio de tantas humillaciones, ella seguía allí, resistiendo, día tras día. Y, sin que ella lo notara, esa resistencia silenciosa estaba empezando a transformarse en algo poderoso. Las otras hormigas, demasiado ocupadas con sus risas y desafíos, no imaginaban que, en ese momento, la pequeña hormiguita estaba a punto de encontrar una fuerza que ninguna de ellas había conocido jamás. Una fuerza que no vendría del tamaño de su cuerpo, sino de la grandeza de su coraje. El tiempo pasó, y la rutina de la colonia continuaba igual. Las hormigas mayores y más fuertes siempre encontraban nuevas formas de humillar a la pequeña hormiguita. Esta vez, organizaron una carrera para ver quién lograba atravesar la colonia cargando una hoja pesada. Sabían que la hormiguita no tenía ninguna posibilidad, pero, una vez más, querían divertirse a su costa. Cuando comenzó la carrera, todas las hormigas salieron disparadas con sus hojas, corriendo con agilidad y fuerza. La hormiguita, con su hoja mucho más grande que su cuerpo, avanzaba lentamente. Cada paso era una batalla contra el peso que parecía querer aplastarla. Las otras hormigas pasaban por ella con facilidad, riendo y exhibiéndose, mientras la pequeña hormiguita, ya al principio de la carrera, se esforzaba por mantener el equilibrio. Cada metro, el peso de la hoja hacía que sus piernas temblaran. Las risas y los comentarios irónicos de las otras hormigas resonaban en su mente, como un recordatorio constante de sus limitaciones. Pero la hormiguita seguía, centímetro a centímetro, luchando contra el cansancio y las provocaciones. Estaba tan atrás que ni siquiera era vista más. Para ellas, ya estaba fuera de la carrera, derrotada antes de intentar. Mientras las hormigas mayores cruzaban la línea de llegada una a una, jactándose de sus logros, la pequeña hormiguita continuaba su camino, decidida a no detenerse. Ya no se trataba de ganar o perder. Era sobre completar su propia jornada, sobre demostrarse a sí misma que, incluso cuando el mundo parecía conspirar en su contra, todavía podía avanzar. Las hormigas ganadoras se reunieron, y la carrera parecía terminada. Estaban celebrando, sin ni siquiera notar que la hormiguita aún estaba allí, firme en su camino. Pero, en ese momento, un acontecimiento inesperado comenzó a cambiar el curso de la historia. Mientras las hormigas mayores estaban distraídas con sus victorias, una tormenta se formaba rápidamente en el cielo, trayendo vientos fuertes y aterradores. Las hormigas mayores, sorprendidas, comenzaron a correr en todas direcciones, tratando de proteger lo que habían cargado durante la carrera. El viento derribaba las hojas que habían traído con tanto esfuerzo, y se veían impotentes ante la fuerza de la naturaleza. En medio del caos, la hormiguita, que estaba lejos de la confusión, continuaba con su hoja, despacio pero segura. El peso que antes era una carga ahora la anclaba al suelo, protegiéndola de los vientos que hacían tropezar a las demás. Fue entonces cuando ocurrió algo increíble. Mientras las otras hormigas luchaban por sostener sus hojas y buscar refugio, la pequeña hormiguita, con su ritmo constante y determinación inquebrantable, pasaba por ellas, una a una. En ese momento, no solo estaba corriendo para completar el desafío, estaba siendo guiada por el coraje que ninguna tormenta podría derribar. Las otras hormigas, que antes se reían de ella, ahora miraban con asombro, sin creer que la más pequeña de todas, la que siempre subestimaron, estaba avanzando mientras ellas se tambaleaban. Sin darse cuenta,
la hormiguita no solo estaba superando sus límites, sino también demostrando a toda la colonia que, muchas veces, la verdadera fuerza no está en quien es más grande o más rápido, sino en quien nunca se rinde, incluso cuando todos los demás ya han perdido la esperanza. La tormenta se intensificó, y el caos se apoderó de la colonia. Las hormigas mayores, que siempre se habían considerado invencibles, ahora estaban desorientadas, luchando contra los fuertes vientos y la lluvia que comenzaba a caer. Sus hojas, antes símbolos de fuerza y poder, se convirtieron en un peso insoportable, arrastrándolas hacia atrás, y muchas se vieron obligadas a abandonar sus cargas para protegerse. Mientras tanto, la hormiguita continuaba, paso a paso, con una calma impresionante. Estaba mojada, cansada, y la hoja aún parecía pesada, pero no se dejó abatir. Cada paso que daba era una victoria silenciosa, una prueba de que, incluso frente a las mayores dificultades, su voluntad de seguir adelante era más fuerte que cualquier adversidad. Las otras hormigas, ahora refugiadas y observando desde lejos, no podían creer lo que veían. Aquella que siempre había sido motivo de risas y desprecio estaba avanzando, determinada y enfocada. Y entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Con el aumento de la tormenta, un deslizamiento de tierra amenazó la colonia. Una gran roca se soltó de uno de los laterales y comenzó a deslizarse hacia la entrada, amenazando con bloquear el camino de regreso a casa. Las hormigas, aterrorizadas, empezaron a correr sin rumbo, sin saber qué hacer para evitar el desastre. Fue en ese momento de pánico que la pequeña hormiguita, aún cargando su hoja, tuvo una idea. Se acercó a la roca y, con toda la fuerza que le quedaba, empujó la hoja contra la piedra, creando una pequeña barrera que ayudó a desacelerar la caída. Las otras hormigas, al darse cuenta de la acción de la hormiguita, empezaron a ayudar, inspiradas por el coraje de la más pequeña. Juntas, formaron una cadena de esfuerzo, sosteniendo la roca solo lo suficiente para que la colonia pudiera ser salvada. Cuando la tormenta finalmente pasó, las hormigas miraron el trabajo que habían hecho y se dieron cuenta de algo extraordinario. La pequeña hormiguita, con su gesto simple, había dado el primer paso para salvar la colonia. Sin ella, sin su determinación y coraje, tal vez todas se hubieran dejado llevar por el miedo y la falta de dirección. En ese instante, la hormiguita se convirtió en algo más que una competidora, se convirtió en un símbolo de resiliencia e inspiración para todas las demás. Las hormigas mayores, que antes se reían y la desmerecían, ahora la miraban con admiración y respeto. Aquella que siempre habían considerado la más débil demostró que su fuerza iba más allá de lo físico. Era una fuerza de espíritu, de nunca rendirse, de encontrar un camino incluso cuando todos los demás estaban perdidos. En medio de aplausos y miradas de admiración, la hormiguita finalmente cruzó la línea de llegada. No fue la primera, no fue la más rápida, pero en ese momento, a nadie más le importaba. Había vencido un desafío mucho mayor, el de demostrar que incluso los más pequeños y humildes pueden convertirse en grandes, cuando tienen un corazón valiente. Con la tormenta finalmente cesada, la colonia comenzó a reorganizarse. Las hormigas mayores se reunieron alrededor de la pequeña hormiguita, que aún respiraba con dificultad, exhausta por el esfuerzo, pero con los ojos brillando de determinación y orgullo. Era el momento de reconocimiento que jamás imaginó vivir. Las líderes de la colonia, que antes nunca le habían prestado atención, ahora se acercaban con respeto genuino. Una de las hormigas, que siempre había sido una de las más críticas y arrogantes, bajó la cabeza en un gesto humilde y dijo: «Pequeñita, fuimos ciegas por nuestro orgullo y nuestra fuerza física. No vimos el valor que tenías, lo mucho que tu coraje podía enseñarnos a todas. Hoy no fue solo un día de competencia, fue un día de aprendizaje, y tú fuiste nuestra mayor maestra». Las palabras, que antes se usaban para humillar, ahora eran de admiración y reconocimiento. La hormiguita, que tantas veces se había sentido invisible y despreciada, ahora estaba en el centro de todas las miradas, no por su apariencia o por el tamaño de sus hojas, sino por el tamaño de su corazón.
Ella sonrió, con una alegría serena, y respondió con humildad. Solo hice lo que debía hacerse. Creí que, aunque pequeña, podía marcar la diferencia. Y, al final, todos lo logramos. En ese momento, todas las hormigas, grandes y pequeñas, alzaron sus antenas en señal de respeto y comenzaron a aplaudir. La hormiguita, antes vista como la más frágil, ahora era un ejemplo para toda la colonia. Había demostrado que la verdadera grandeza no está en el tamaño, la fuerza o la velocidad, sino en el coraje para enfrentar desafíos y nunca rendirse, incluso cuando todos dudan de ti. Con el paso de los días, la hormiguita continuó su vida en la colonia, pero nada volvió a ser como antes. Se convirtió en una inspiración viva, y su ejemplo comenzó a ser contado para las nuevas generaciones como una lección sobre humildad, perseverancia y fe. Las hormigas que antes la humillaban empezaron a mirarse en ella, aprendiendo que todos tienen su valor y que los humillados, al final, son exaltados de formas que nadie puede prever. Y así, la pequeña hormiguita siguió su camino, ya no más invisible, sino admirada y respetada. Había demostrado que el tamaño no define a nadie, lo que realmente importa es la fuerza que llevamos dentro de nosotros. Y, frente a todos los desafíos, se había convertido en grande, más grande de lo que cualquiera podría imaginar.